Buenos días, me presento. Mi nombre es Edwin Joel Coveña Ramos. Yo y mis compañeros Contreras Renato y Hernández Roberto vamos a presentar el diseño del enlace microondas para el Hospital de Oxapampa y el Centro Médico de Salud Villarrica para el curso de microondas y comunicación satelital, dirigido por el profesor Rupaila Arrezgi Jaimes. Jaime. Bueno. En esta era de transformación digital es vital, especialmente en un entorno como es la salud, una comunicación, una intercomunicación entre entre los hospitales, ya sea para compartir un historial médico, hacer videollamadas, solicitar información requerida. Bueno, en ese sentido, este proyecto aborda la conexión entre el Hospital General de Uxabamba y el Centro Médico de Salud Villarrica, ambos en Pasco, Perú, zonas con una infraestructura limitada y una región no tan accesible. En ese sentido, se produce una demanda en lo que es la telemedicina, el intercambio de información que exige una conectividad confiable. Bueno, la propuesta es un radioenlace punto a punto en la banda de microondas. Eh, el diseño considera la banda de frecuencia óptima, el diseño de banda requerido, el ancho de banda requerido, los parámetros de calidad, además de analizar las condiciones geográficas para poder, eh, para poder calcular si es que hay o no una línea de vista. Bueno, los objetivos generales, diseñar un radioenlace microondas punto a punto para garantizar la comunicación médica segura, continua y de alta capacidad entre el Hospital General Oxapampa y el Centro Médico de Salud Villarrica, superando las condiciones geográficas adversas que se encuentran en dicho territorio y cumpliendo los estándares UIT. Ujú. Como objetivos específicos, comprobar que el nivel de señal recibido supera el umbral de sensibilidad del equipo transceptor, a validar el diseño de enlace para una confiabilidad superior, dimensionar torres, antenas, receptoras y repetidores para cumplir con los márgenes de claridad, así como evaluar posibles interferencias, pérdidas que se producen en la transmisión para asegurar el desempeño óptimo del sistema. Bueno, aquí vamos a ver un poco de información. De Oxapampa. Oxapampa es un departamento de Pasco, situado a 1814 metros sobre el nivel del mar, en una zona de la selva alta. Su, su clima es húmedo, templado y lluvioso, con temperaturas promedio entre 15 a 25 grados Celsius, con una temporada de lluvias entre noviembre y marzo, que beneficia a la vegetación. Eh, es una región montañosa, rodeada de estribaciones de los Andes, cercana al Parque Nacional Yanagawa, mm, Chemillén. Esta vendría a ser un área protegida por su gran biodiversidad. Según la encuesta del INEI de 2020, la provincia de Oxapampa tenía una población estimada de 95.838 habitantes en 2021, con un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Mientras que Villarrica también se encuentra en Pasco, se encuentra a 1.467 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura anual de 21 grados Celsius, ah, con una pre- precipitación pluvial promedio de 1.500 metros anuales, milímetros anuales, y generalmente concentrada en enero, febrero y marzo. Em, el territorio presenta una topografía compleja con alturas que varían
hasta los 2500 metros. Am, ujú. Esta región está atravesada por los ríos de Entaz, Bocaz y Cacazú. Bueno, según la encuesta del INEI, el distrito de Villarrica tiene una población de 18.763 habitantes, con 1.352 con con casi la mitad de su población en áreas urbanas y la otra mitad en áreas rurales. Bueno, ¿cómo es el acceso y el transporte de Oxapampa a Villarrica? Bueno, el servicio que generalmente hay es los autobuses, la opción más común y económica. Eh, en esto se destaca, por ejemplo, la empresa Expreso Lobato, que ofrece viajes continuos. Claro que siempre puede haber tráfico, afectado por el tráfico, climas, estado de las carreteras. Sin embargo, es una opción preferida de bajo costo. Em, Otro sería taxis o vehículos privados. Una alternativa es el taxi o vehículo particular, eh, con una distancia por carretera de 65 kilómetros, con un tiempo estimado de 1 hora, 10 minutos. eh, Ofrece una mayor comodidad, flexibilidad de horarios, aunque obviamente el costo es más elevado. Bueno, ¿y cómo es la situación del sector telecomunicaciones? En Oxapampa operan varias empresas de telefonía móvil, Movistar, Claro, Entel, Vitel, ofreciendo servicios de comunicación de comunicación y transmisión de datos. Ujú. La calidad y cobertura señal puede variar según la ubicación específica. También existen proveedores de cable, internet, cable TV Cable Perú, Perú Global, Fastnet Perú, GIF Digital, entre otros. También cuenta con sus respectivas emisoras de radio, ujú, con una programación variada. Bueno, parámetros, servicios y capacidad de enlace. Bueno, volviendo al tema, este proyecto busca establecer un sistema de comunicación robusto para servicios en la telemedicina entre el Hospital de Oxapampa y el Centro Médico de Salud Villarrica. Esto incluye teleconsultas, teleradiología, telemonitoreo, videoconferencias médicas, a establecer una accesibilidad a la base de datos de los respectivos centros médicos y una mayor calidad de atención. Am, mm, 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 Bueno, se recomienda una capacidad mínima de 50 Mbps para el enlace, permitiendo múltiples sesiones concurrentes y un margen adicional para picos, eh, en la demanda y una posible escalabilidad futura. Gracias. Paso a mi compañero. Buenas, mi nombre es Renato Contreras y vamos a continuar con los parámetros de servicio. Bueno, este proyecto tiene como principal objetivo establecer un sistema de comunicación que sea robusto y eficiente entre el Hospital General de Sopampa y el Centro Médico de Salud de Villarrica. Así, para poder facilitar e implementar los diversos servicios de telemedicina esenciales para mejorar la atención médica que es en la región. Bueno, aquí tenemos la teleconsulta y la teleconsulta, que permite realizar consultas médicas a distancia entre pacientes y profesionales de la salud. También la teleradiología, que facilita la transmisión y análisis de imágenes médicas como las radiografías y las tomografías. El telemonitoreo, que consiste en la supervisión remota de parámetros clínicos entre pacientes con enfermedades crónicas.
las videoconferencias médicas, que facilitan la comunicación en tiempo real para la educación médica continua. Bueno, ahora la capacidad del nodo. Para garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios que ya han sido mencionados, es esencial determinar el ancho de banda eficiente de canales de comunicación. Por ejemplo, en la teleconsulta y la teleconsulta necesitan aproximadamente 2 megabits por segundo para asegurar una comunicación que sea fluida y sin interrupciones. En la teleradiología requiere entre 5 a 20 megabits por segundo. Ahí depende del tamaño y de la complejidad de las imágenes. En el telemonitoreo consiste alrededor de 0,5 megabits por segundo por paciente. Y la videoconferencia médica, entre las sesiones de videoconferencia que son en alta definición, aproximadamente 2 megabits por segundo. Bueno, considerando la posibilidad de que varios de estos servicios se vayan a utilizar simultáneamente, se recomienda un enlace de comunicación con un mínimo de 50 megabits por segundo, ya que este ancho de banda va a permitir soportar múltiples sesiones concurrentes en la telemedicina. Bueno, el diseño de enlace microondas, el ancho de banda, que según la Unión Internacional de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones, en anexo uno y realizando algunos cálculos que se va a mostrar después, se trabajará con un ancho de banda de aproximadamente 10,57 GHz para así garantizar una capacidad de transmisión de datos. En los parámetros de calidad, este tipo de enlace va a proporcionar entre 10 a la menos 9, que indica que se espera que un bit transmite incorrectamente por cada 100 millones de bits transmitidos. Esto va a ser confiable. Y la confiabilidad, que se escogió la confiabilidad del 99,95%, ya que este nivel de confiabilidad garantiza que las interrupciones sean menores de 4,4 horas al año. Y esto va a ser adecuado para un sistema de salud. Depende de servicios críticos como el monitoreo y el diagnóstico remoto. Aquí se ve el cálculo de la frecuencia de operación. Aquí se utiliza esta fórmula que es la mitad inferior de la banda sumado a la mitad superior de la banda y dividido entre dos. Aquí están todos los datos y nos sale la respuesta 10,57 GHz. Bueno, ahora el cálculo de las coordenadas geométricas. Aquí el Centro Médico de Salud Villarrica, según lo obtenido según las coordenadas geométricas, obtenemos que la latitud es 10, 44 y 15 en el sur, la longitud 75 y 6,08 en el oeste. La altitud es de 1.462 metros sobre el nivel del mar. En el Hospital General de Oxapampa tenemos la latitud de 10,35 con 34 en el sur, la longitud de 75,23 42 en el oeste y la altitud de 1.802 metros sobre el nivel del mar. Aquí hemos puesto un cuadro comparativo ya que también hicimos las cartas topográficas también con las aplicaciones que son Google Earth y Google Maps. Y aquí están todos los datos. La fuente que vamos a agarrar es de Google Earth, ya que es mucho más confiable que las cartas topográficas mostradas anteriormente. Son mucho más exactas. Aquí podemos ver el perfil del enlace entre el Hospital General de Uzapampa y el Centro Médico de Salud Villarrica. Lo que podemos ver aquí es el perfil de elevación, donde aquí está la distancia total que es de 24 kilómetros, la altitud de Uzapampa, que es 1.802 metros sobre el nivel del mar, la altitud de Villarrica, que es de 1.462 metros sobre el nivel del mar, y vemos el perfil de enlace de Uzapampa Villarrica. Ya, aquí está la ubicación, vamos a poner una repetidora Chacos, que su latitud es 10 con 39, 15,16 en el sur y la longitud es 75 con 17 y 46, 76 en el oeste. Le hemos puesto repetidora Chacos ya que esta terminal se encuentra, según la carta geográfica, en la zona de Chacos. Por tal motivo, el proyecto se va a llamar ahí repetidora de Chacos. A ver, ahora vamos a calcular el margen de claridad de todos los saltos. Bueno, aquí se va a llevar a cabo el enlace y se construye un perfil de elevación tomando como base los puntos de referencia a lo largo de la ruta de enlace. Ahí vamos a considerar las distancias, es decir, las alturas para que nos permita verificar la distancia o no de una línea de vista que sea directa. Aquí vamos a poner del Hospital General de Zapampa a la repetidora de Chacos. Aquí están los datos, que la distancia total entre esos y son 15,2 kilómetros. Aquí vemos
la distancia 1 y distancia 2 de los obstáculos, que son 2, y vamos a utilizar la fórmula para hallar el factor de corrección. Aquí vemos D1, que es la distancia de la primera estación hasta el punto de obstrucción en kilómetros, el D2, que es la distancia del punto de obstrucción hasta la segunda estación, que sea en kilómetros, el 2K, el K, que es el factor de corrección, y el A es el radio de medio en tierra, que es en kilómetros. Aplicando la fórmula, todo nos sale una respuesta de 1.62 metros. Y la repetidora de Chacos al Centro Médico de Salud Villarrica, aquí aplicamos la misma fórmula con los datos obtenidos y nos sale con 0.896 metros. Aquí vemos el perfil, las imágenes del perfil de elevación de la Hospital General de Sopampa a la repetidora Chacos y el perfil de elevación de la repetidora Chacos al Centro Médico de Salud que es de Villarrica. Ahora vamos a hallar la zona de Fresnel. Aquí, como ya sabes, nuestra frecuencia de operación es de 10.57 GHz. Aquí vemos que la distancia total es 15.2 kilómetros y aquí vamos a calcular el radio de la zona 1 de Fresnel, que es en metros. Aquí está la fórmula, que es D1 por D2 entre la frecuencia de operación por la distancia total. Reemplazamos todos los datos y nos sale que es 10.14 metros. Aquí el obstáculo 2, que va a ser acceso a Sopampa, hacemos el mismo cálculo y nos sale 5.812 metros. Ahora lo mismo con la repetidora Chacos al Centro Médico de Salud Villarrica. Aquí están los datos, que es la distancia total, la distancia 1 y la distancia 2. Aplicamos la fórmula para hallar el radio de la primera zona de Fresnel y nos sale 5.476. Y el obstáculo 2, que es de 8.005 kilómetros a la repetidora, reemplazamos con la misma fórmula y nos sale 6.596. Ahora aquí está la fórmula para hallar la altura de los dos perfiles que hemos elaborado. El primer perfil elaborado desde el Hospital General de Sopampa a la repetidora Chaco. Aquí podemos ver la fórmula donde para calcular la altura, donde D1 es la distancia del obstáculo del punto B, que es en kilómetros, el D2, que es la distancia del obstáculo del punto A en kilómetros, el HA, que es la altura del punto A, que va a ser el terreno más la torre, y eso va a ser calculado en metros, el HB, que es la altura del punto B, que es el terreno más la torre, va a ser calculado en metros, el D, que es la distancia total, va a ser sumado de 1 más de 2, y H, que va a ser que vamos a hallar, que es la altura de la trayectoria sobre el obstáculo. Aquí ya tenemos todos los datos, solo es cuestión de reemplazar y nos sale el resultado 2178.33 metros. Y el obstáculo 2, reemplazamos todo y nos sale el cálculo 2682.638 metros. Ahora lo mismo vamos a hacer con el otro perfil elaborado, que es de la repetidora de Chacos al Centro Médico de Salud de Villarrica. Probamos el obstáculo 1, la distancia está a 1.2 kilómetros de la repetidora. Aplicamos la fórmula y reemplazamos y nos sale en 2607.85 metros. Ahora hagamos lo mismo con el obstáculo 2 y nos sale la respuesta 1709.505 metros. Ahora hallamos el margen de claridad. El margen de claridad de este parámetro es muy crítico en el diseño de enlaces de radiofrecuencia, ya que esto va a determinar si la comunicación por la línea de vista está libre de obstrucciones. Aquí vamos a calcular considerando ya la altura de la detectora y la primera zona de Fresnel, y con el factor de corrección y la altura del obstáculo. Aquí está la fórmula, que es el margen de claridad, ahí hacemos el H, que es la altura de la trayectoria, R1, que es el primer radio de la zona de Fresnel, el H-ops, que es la altura del obstáculo, y el FC, que es el factor de corrección. Aquí vamos a aplicar la fórmula. Aquí están todos los datos que ya hemos hallado anteriormente. Solo reemplazamos y obtenemos que es 63.086 metros. El obstáculo 2, aquí están todos los datos. Reemplazamos con la fórmula y nos da el resultado de 63.57 metros. Y dado que el margen de claridad es
mayor o igual a cero, entonces podemos determinar que sí existe una línea de vista. Ahora hacemos como el otro perfil, que es de la repetidora Villarrica, el obstáculo uno, ¿no? Aplicamos la fórmula de imagen de claridad, reemplazamos con los datos que ya hemos obtenido anteriormente y nos sale el resultado 93.228 metros. Y en el obstáculo 2 hacemos lo mismo, aplicamos la fórmula y nos sale 48.602 metros. Y lo mismo, dado que la margen de claridad es mayor o igual a cero, entonces podemos determinar que sí existe una línea de vista. Si nos hubiera dado negativo, ahí diríamos que no hay una línea de vista. Tenemos que hacer otras fórmulas. Ahora aquí vemos las alturas de las antenas, dado que el margen de claridad son todos positivos y suficientes, ahí se vamos a proceder a determinar la altura de las antenas de las torres de cada estación. Aquí podemos ver las estaciones de Uxapampa, la repetidora Chacos y la estación de Villarrica. Tiene la altura de 35 metros, de 40 metros y 35 metros. Ahora vamos a hacer el cálculo para hallar la división de la altura de las torres. Primero vamos a ir desde la estación de Oxapampa hacia la repetidora de Chaco. Vamos a hacer el obstáculo uno, vamos a hacer el mismo margen de claridad y nos sale la respuesta 101.994 metros. El obstáculo 2, que es de 13.9 kilómetros a Oxapampa, hallamos la fórmula de margen de claridad y nos sale 107.715 metros. Y la imagen, esto quiere decir que la imagen de calidad es ampliamente positivo, lo que indica que no hay obstrucción y el enlace es viable. Ahora hacemos con el otro perfil, que es la repetidora Chacos, hacia la estación Villarrica. Aquí hacemos el obstáculo uno, que está a una distancia de 1.2 kilómetros de la repetidora. Hacemos la fórmula y aquí están los datos y los reemplazamos y nos sale 137.025 metros. El obstáculo 2 está a 8.05 kilómetros de la repetidora, hacemos la fórmula, reemplazamos y nos da 805.502 metros. Esto también quiere decir que la imagen es muy favorable, lo que garantiza una comunicación sin instrucción. Aquí podemos ver el resumen del Hospital General de la estación Hospital General de Sopampa hacia la repetidora Chacos y de la repetidora Chacos hacia la estación del Centro Médico de Salud Villarrica. Aquí hay un resumen de todos los datos que nos salió que hemos puesto anteriormente. Y por último, vemos acá el diagrama de red entre Oxapampa y Villarrica. Aquí vemos el cálculo de la repetidora Chacos. Y con toda esta fórmula nos sale el coseno, es 0.81, que lo modificamos a radianes, que nos sale 144.4 en el ángulo teta. Aquí podemos ver un diagrama de lo que es la estación de los el Hospital General de Zapampa hacia la Prefectura Chacos. Aquí vemos el ángulo que nos salió el resultado y hacia la estación del Centro Médico de Salud de Villarrica. Esta imagen es un diagrama de red entre Zapampa y Villarrica. Muchas gracias. Paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Robert Hernández. Ahora vamos a ver el pérdidas por espacio libre. La frecuencia de operación es 10.57 GHz. Hay dos tramos, uno hacia el hospital de Oxapampa con la repetidora con una distancia de 15.2 kilómetros y el otro entre la repetidora y el Centro Médico de Salud Villarrica de 9.95 kilómetros. Se va a emplear la fórmula para la pérdida básica de transmisión en el espacio libre, que es 32.4 más logaritmo de la frecuencia en megahertz más 20 logaritmo de la distancia en kilómetros. Empleando la fórmula para ambos tramos, nos damos con la pérdida del espacio libre, 136.518 decibelios, y en el segundo tramo, 132.835 decibelios. Estos valores son fundamentales para continuar el cálculo total de pérdidas en el enlace, considerando otros factores como lluvias y gases. Pérdidas por lluvias y gases. Aquí hay que analizar primero las lluvias, tomando en cuenta la recomendación del UITR P8383, donde te dice que la atenuación específica por lluvia es igual a una constante por R elevado a la alfa, que son ambas constantes de polarización horizontal.
y dependen de la frecuencia y la polarización. R viene a ser intensidad por lluvia. Luego, nuestras frecuencias se encuentran entre 10 y 11 GHz, por tanto, los valores obtenidos los usamos como con los valores que tenemos, obtenemos las variables requeridas. La polarización horizontal con la constante horizontal nos da, después de aplicar la fórmula con las frecuencias, nos dan esos valores. Atenuación específica de lluvia, 1,7211 decibelios por kilómetro. Este es tomando en cuenta el valor de intensidad de la lluvia. Luego vamos a calcular la longitud efectiva del trayecto bajo la lluvia, que es la distancia entre uno más la distancia entre el factor reductor de los dos tramos. Vamos a analizar las ecuaciones: atenuación por lluvia, atenuación específica, la longitud efectiva y la distancia efectiva. Acá existen, bueno, analizando ya los resultados después de aplicar las fórmulas, vamos a analizar la pérdida por gases. Estos se analiza en una frecuencia de operación de 10,57 GHz y con la fórmula atenuación del gas en decibelios es igual a la distancia en kilómetros por la suma de atenuaciones entre el óxido y el W. Acá se salen dos tipos de respuesta. Para ambos tramos sale una respuesta que indica pérdidas totales y análisis. Acá ya analizamos las pérdidas en el espacio libre de ambos tramos, las de la lluvia y las pérdidas por gases y las pérdidas internas del sistema. Acá también analizamos este cuadro en donde sumamos todo en decibelios y nos damos con que se encuentra en un rango admisible. O sea, para el enlace que está ubicado en la selva alta tropical, estos cálculos están para mantener el nivel de señal por encima del umbral. Eso quiere decir que existe una viabilidad técnica del diseño. Acá en las ondas reflejadas y en los puntos de reflexión analizamos las gráficas de las y dónde se encuentran ubicadas las antenas, teniendo en cuenta el punto de reflexión y la onda reflejada para cada uno de los tramos. Acá ya están los puntos de reflexión analizados específicamente con las distancias y las ubicaciones de ambos puntos, ambos tramos. Aquí estamos analizando las pérdidas en el punto de reflexión de cada tramo. Estas gráficas son sacadas de Google Earth Pro. Se muestran las figuras y los tramos, más que nada para tener en cuenta las características del terreno, que son bosque y ciudad. La repetidora activa, esto se elige debido a que se identifica una necesidad y que debe tener una ubicación estratégica en Chacos, debido a la presencia de múltiples obstáculos geográficos entre los niveles y estaciones terminales. Por lo tanto, se optó por instalar repetidora activa con dos antenas parabólicas, en Oxapampa y la otra en Villarrica. Luego, para elegir el transceptor, hemos tenido en cuenta el Ubiquiti Air Fiber AF11FX, un radio full duplex que es diseñado específicamente para operar en la banda licenciada de 11 GHz, porque nosotros tenemos la banda de 10,57. Está ahí entre el rango de la frecuencia de operación. Y también es debido a su robustez frente a condiciones atmosféricas, gracias a que tiene un rendimiento superior. Por las alternativas del Wi-Fi que se van a necesitar más adelante. Nivel de recepción y margen sin desvanecimiento. Aquí analizamos ya con la ecuación de Friis modificada teniendo en cuenta los datos específicos como la potencia, la atenuación, la ganancia, las pérdidas por espacio libre, las ganancias y las atenuaciones entre Chacos y Oxapampa. Nos damos con la que sale un valor negativo, -27,36 decibelios dBm.
y también sacamos el margen, que es 48,24 decibelios. Con esto demostramos que el enlace entre la terminal de Oxapampa y la repetidora de Chacos, en las condiciones determinadas por el diseño de enlace, los parámetros de los equipos y especificación de materiales son viables. Y en el segundo tramo, de igual manera vamos a analizar la misma ecuación y aquí nos damos con que también entre Chacos y Villarrica estas condiciones son óptimas para un diseño de enlace entre los parámetros y las especificaciones de los materiales. Luego en la confiabilidad e indisponibilidad, para el cálculo vamos a tomar en cuenta este cuadro, que son de valores ya obtenidos de manera ordenada, aplicando esta fórmula para la indisponibilidad y la confiabilidad. En cada uno de los tramos nos damos con que existe y se puede, son viables, o sea, no van a colapsar. Las conclusiones, bueno, Google Earth Pro es más preciso que el IGN debido a que constantemente está siendo actualizado. Este análisis en el perfil indica que se requiere una sola repetidora que tiene que estar ubicada estratégicamente con el fin de optimizar costos y permitir una eficiencia del sistema. El diseño de radioenlace en la banda 10,57 técnicamente es viable, con márgenes de seguridad adecuados en los niveles de recepción y tiempos de interrupción por desvanecimiento muy inferiores a los máximos permitidos por la UIT. Luego, en el transceptor, Ubiquiti AF11FX y la antena parabólica RFS son óptimos porque garantizan una alta ganancia y tienen compatibilidad. La incursión de una estación repetidora activa en Chaco fue fundamental para superar los obstáculos geográficos, permitiendo establecer un canal de comunicación confiable en ambos tramos del enlace. Como recomendaciones, instalar protecciones contra descargas atmosféricas, implementar el monitoreo remoto mediante el enlace SNMP, realizar mantenimientos preventivos periódicos en las antenas y evaluar a futuro la migración a tecnologías de modulación más robustas, por ejemplo la QAM adaptativa. Gracias.